Bienvenidos a Zoom. El tema que vamos a abordar en los próximos 45 minutos creo que es clave, esencial, quizá el más importante que hemos tocado en estos programas especiales. ¿Por qué? Porque nos jugamos el futuro y el presente quizá también. Podríamos hablar de la guerra de la educación o la batalla de la educación o la revolución en la educación. Y ustedes están escuchando, estoy seguro, los ecos, a nivel publicitario, a nivel social, a nivel de todo tipo de manifestaciones. Cada vez más padres hartos de los deberes, hartos de un sistema que poco menos encarcela al alumno y le hace memorizar permanentemente contenidos que no le interesan. Pero ¿qué verdad hay aquí de fondo? ¿Esta revolución es necesaria? ¿Es buena para los alumnos? ¿Se conseguirá algo? ¿Es mala? Algunos profesores también piensan todo lo contrario. Y esta noche escuchamos todas las opiniones de un tema, como digo, que es vital. Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y es que precisamente este curso, que acaba de empezar en pasado septiembre, todo se ha precipitado de alguna forma. Luego lo comentaremos, pero yo creo que ha habido un boom en este curso escolar que hace que nos planteemos muchas cosas. Bueno, ¿por qué no nos planteamos la primera incógnita? Que es, ¿por qué usted y yo, Carmen y todos, hemos estudiado de una forma que, a pesar de que seguro hubo maravillosos profesores, no nos convenció del todo? Nuestro disco duro casi agotado por un sinfín de asignaturas, una forma de estudiar. Vamos a viajar con nuestra pizarra mágica y vamos a hacerlo hacia una fecha concreta, que es donde empieza todo esto. Parece mentira. Hoy estudiamos en el 2016 en la inmensa mayoría de colegios, tal y como diseñaron, ni más ni menos, en el siglo XVIII, unas personas muy concretas que eran los integrantes de las cúpulas de poder de Prusia. El Imperio Prusiano, reino-estado, emblema mítico, esos cascos, querían individuos iguales, para un mundo en guerra, con un sistema militarizado. Querían educación general, básica, para seres que fueran perfectamente intercambiables, que fueran peones de una gran escuadra. No primaba, por tanto, la creatividad o la diferenciación. El sistema prusiano tiene detalles tan significativos, hasta el timbre que separa la campanilla, las clases, pero muchos más que les voy a contar. Tuvo tanto éxito que este árbol se fue difundiendo, sus raíces y semillas fueron llegando, cruzaron el charco. En el Reino Unido, por ejemplo, lo aceptaron de muy buen grado en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque tenían colonias y decían: queremos contables, queremos escribanos con conocimientos justos, que sepan calcular y hacer albaranes y que sean perfectamente cambiables en cualquiera de las colonias para que nuestro imperio continúe. No queremos pensadores mucho menos revolucionarios o personas con ideas propias. Queremos elementos de ese gran engranaje, de esa gran maquinaria que somos nosotros. Y seguimos así, y seguimos replicando esas conductas, y seguimos estudiando exactamente igual. El sistema prusiano tenía varias claves importantes. Claves que yo quiero contarles en apenas un minuto, pero que se van a identificar con ellas. Recompensa y castigo, las calificaciones, vamos, las notas de toda la vida. Examen por el cual tú luego vas a tus padres aterrorizado porque te han puesto un número que lo significa todo, que te angustiará, que te hará estudiar por mejorar ese número, no por el placer de conocer. Clases obligatorias. El sistema de obligatoriedad nace también en Prusia. Todas las personas tenían que pasar, digamos, no voy a decir por ese lavado de cerebro, sino por esa manera de entender el mundo para que su vida fuese por ciertos derroteros. Hay más cosas, y muy interesantes. Por ejemplo, el alumno, al que vemos absolutamente agobiado, esto es una imagen que todos hemos vivido, por los exámenes permanentes. Exámenes y muy poco descanso. Exámenes que incluso se agolpan en ciertas fracciones del tiempo, lo recuerdan, ¿verdad? Pues viene del siglo XVIII. Imaginamos que el estrés del alumno era constante. Prefería estar noches sin dormir, ya en tiempos remotos, antes de el placer de saber cosas nuevas, ¿no? Lo que tenía que aprobar ese examen. Desde Prusia, las materias son separadas, muchas veces descontextualizadas, hasta el punto de que fórmulas, literatura, ciencias naturales no tienen mucha cohesión. Aprendemos muchas cosas, pero no sabemos muy bien para qué. Se olvida, ¿verdad? Se olvidan. Bueno, pues los prusianos inventaron este sistema porque parece que, según ellos, era el mejor para formatear las mentes y que todas fueran a un mismo ritmo. Se prima la memorización, por tanto, sería la gran clave. Se prima acumular
conocimientos y repetirlos en el examen, que da miedo, y desciende la creatividad. La creatividad, que es esa nota discordante, libre, que nos hace individuos un poco distintos, es prácticamente borrada del mapa. Era un sistema militar. Después fue un imperio económico. ¿Qué sentido tiene todo esto en el 2016? Cuando tenemos, por ejemplo, Carmen, una tablet donde muchas cosas pueden ser recuperadas. ¿La memorización tendrá tanta importancia? Puede que sí, pero tanta memorización. Los padres critican y los padres dicen que esto no puede ser. Y lo dicen porque ven a sus hijos realmente agobiados. Vamos a ahondar en este zoom sobre la guerra de la educación. Pero como decíamos, lo alucinante es lo que ha pasado en este último periodo, de septiembre a esta parte. Pues sí, Iker, el inicio de este curso escolar ha sido diferente a otros. Por primera vez nos encontramos con campañas publicitarias de grandes compañías que se hacen eco de algo que lleva años pululando en la sociedad, la excesiva carga de deberes que sufren los niños. Así, una multinacional propone la cenología, un método infalible para jugar, aprender y cenar todos juntos, en vez de estar los niños encerrados en sus cuartos, agobiados porque no les da el día para hacer todas las tareas que les han mandado. Pero no solo desde la publicidad se ha levantado la voz de alarma. La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos ha propuesto una huelga en la que los progenitores se negarán a que sus hijos hagan las tareas los fines de semana. Durante el mes de noviembre ningún niño llevará hechas las tareas que le han mandado, y si los lunes los profesores se quejan, pues entonces llevarán un justificante realizado por los progenitores que, bajo el lema "en la escuela falta una asignatura, mi tiempo libre", han comenzado la guerra. Y es que desde hace tiempo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya alertó que España estaba muy por encima en cuanto a horas de deberes fuera de las aulas. Los niños españoles dedican de media 6,5 horas a los trabajos fuera del colegio, frente a las 4,9 que se dedica, por ejemplo, en Finlandia, que además es el país con mejores resultados en cuanto a educación se refiere. Harta de esta situación, hace unos meses, Eva Bailén, la madre de un niño de 10 años que dedicaba 3 horas diarias a hacer las tareas, se plantó y decidió emprender una recogida de firmas en change.org por la racionalización de los deberes en el sistema educativo español. Ya lleva más de 217.000 firmas que presentará ante el gobierno. No es la única. Según las encuestas, un 48% de los padres piensa que los deberes afectan de forma negativa a su vida familiar. Aseguran que la ansiedad, el insomnio, el nerviosismo y el déficit de atención que presentan cada vez más niños son provocados por los deberes. ¿Tienen razón o, por el contrario, es bueno que repasen los conocimientos que han aprendido en horas lectivas? ¿Es bueno que se siga la educación tradicional, la que hemos tenido todos, la de toda la vida? La polémica está servida y que es más candente que nunca. ¿Qué te parece y qué les parece si nos sumergimos ya en esta revolución que está ocurriendo? Voces muy importantes de profesores, de pedagogos, están hartos, quieren cambiar el sistema, piensan que hay una auténtica educastración, una limitación de nuestras facultades. Escuchémosles y veámosles. Mi hijo cada día, cuando estaba en quinto de primaria, salía del colegio y después de haber pasado ya casi 8 horas fuera de casa, llegaba a casa y a las 5:30, a las 6 de la tarde empezaba a hacer deberes, y la mayoría de los días eran las 9 de la noche cuando por fin los acababa, ¿no? No tenía tiempo ni de ir a ningún tipo de actividad extraescolar ni prácticamente de jugar. Es un sistema perfectamente pertrechado e ideado para controlar parte de la psiquis de las personas y sobre todo su comportamiento social, y más que nada para controlar aquello que no quieren que las personas sean. Muchas veces el fracaso escolar se achaca a los niños, pero tenemos que pensar que el fracaso hay que achacarlo al sistema. Y debemos tener muchas cosas en cuenta. ¿Por qué? Primero, seguramente porque no se escucha a las familias y los principales implicados, y luego porque creo que es necesario educar hacia la sociedad y no solo seres individuales. La forma de estudiar en las escuelas convencionales se basa todavía en la memorización de datos para después devolverlos, ¿no? Para después expresarlos. En realidad produce aprendizajes muy superficiales, con lo cual no va muy bien para el cerebro, digamos, tener toda esa información poco conectada con otras informaciones. En lugar de, digamos, permitirnos desarrollar nuestros talentos y adaptarnos al mundo creativamente,
es un sistema de educastración, es decir, castra nuestra naturaleza. Es un sistema pensado para ser más cuadriculado y que da infinita más importancia al saber que al ser. Los niños están quemados desde muy pequeños, entonces cuando empiezan ya a tener deberes a los 6 años, cuando llegan a los 16 años y tienen que decidir si tienen que seguir estudiando, ya están cansados. El tipo de educación que hemos tenido, sobre todo en Occidente, va dedicada al hemisferio izquierdo, el raciocinio, etc. Y claro, donde está la intuición y la creatividad es en el hemisferio derecho. Entonces es necesario cambiar la educación en ese sentido, en activar que haya un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el derecho. La educación actual desmotiva al 100%. Es decir, cuanta más capacidad tenga el chaval, más imaginación, más mente dinámica, más le va a adormecer en las clases y le va a tener atontado. Entonces, cuando el niño no se siente bien porque toda esa parte emocional no está cuidada, pues evidentemente va perdiendo interés y va perdiendo capacidad de aprendizaje. Las familias tienen poca entrada en lo que es el sistema educativo, por lo tanto toda esa parte se descuida también. Los niños parece que cuando cumplen 5 o 6 años ya son mayores y ya deben dejar de jugar y ya lo que importa son los resultados más que la felicidad o la creatividad. El fin de la niñez, como decía el famoso sociólogo Neil Postman. Palabras muy rotundas, que pueden sonar algunos impactantes. Yo quiero agradecer también a la gran cantidad, seguro, de profesores que están metidos en el sistema, vamos a decirlo convencional, que lo hacen con el mejor de los cariños, con la mejor de las ilusiones, y que muchas veces ellos acaban desmotivados. Hay una historia humana tremenda, que les va a gustar mucho, yo creo, que es la de Bárbara Serrano. Bárbara, bienvenida. Hola, Iker. Gracias por estar aquí, porque tú eras una persona que estaba dentro del sistema de la pedagogía. Sí. Y un día tuviste a tu niña, Violeta, en los brazos. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento lo que era un deseo, un deseo, unas ganas de transformar la realidad educativa, se convirtió en una responsabilidad y una obligación. Yo cuando vi a mi hija en mis brazos supe que tenía que cambiar las cosas y tenía que hacerlo ya. Porque no te gustaba esperar. lo que veías. Porque lo que veía es que no funcionaba, era algo que estaba absolutamente obsoleto desde hacía mucho tiempo y lo conocía en sus diferentes ramas. Conocía el sistema educativo tradicional de muchas maneras, tanto la escuela formal como la no formal, como la educación social, la educación de calle, la educación de adultos. Bueno, conocía muchas ramas durante muchos años. Y entonces, bueno, pues cuando nació mi hija supe que tenía que hacer algo distinto y, bueno, inicié un camino diferente e inicié realmente otra dimensión, ¿no? Totalmente distinta, que ahora nos vas a contar. Y que seguro que va a impactar a muchas personas esta noche. Pero, Bárbara, ese momento de esplendor que tú vives, claro, la mamá con la hija, la primera vez que se encuentran, que eso es absolutamente mágico, cambia el chip. Pero resulta que tú eres una persona que conocías perfectamente ese mundo ya. ¿En qué fallaba ese mundo? Bueno, yo donde primero trabajé fue en escuelas formales de diferentes estilos pedagógicos, muy distintos. Conocí personas maravillosas dentro del sistema, personas con muchísima vocación y muchas ganas de hacerlo bien y con muchísima fe en la educación, en los niños y en la humanidad y en el mundo, ¿no? Pero un sistema absolutamente acabado, muerto, realmente sin vida. Lo que vi fue muchas cosas. Para empezar, niños forzados en momentos que no eran su momento, ¿no? Niños forzados a leer, por ejemplo, y escribir a los 4 o 5 años, 5 o 6 años, que era el momento, en aquel momento, en que tenían ya todos que leer y escribir, y para todos no era el momento. Para algunos, patrones fijos para que provocaban, imagino, angustia en niños, porque tienen diferentes etapas de desarrollo. No, angustia, tics, dolores de todo tipo, o sea, desde físico, emocional, psicológico, de todo tipo. Y luego niños también desmotivación, porque niños que a lo mejor con 3 años estaban ya para leer. Luego hay otros métodos que se consideran un poco más alternativos, que a los niños con 3 años que quieren leer les frenan, porque no, es que no es su momento tiene que llegar a los no sé cuánto, ¿no? Entonces es como para todos lo mismo y en el mismo momento. Esto no es bueno y además no es real. O sea, es posible que a lo mejor hace 30 años todos fuéramos un poquito más homogéneos.
Un poquito, porque no tan homogéneos como en Prusia. Ya. Pero ahora mismo no lo somos y el mundo, nuestros estímulos son muy diferentes, mucho más rápidos y mucho más estímulos. O sea, los niños tienen unos ritmos completamente distintos y el ser humano es muy heterogéneo, ¿no? Eso es lo que vi. También vi cosas, bueno, el TDA, el TDAH, el TDAH comenzaba a ser cada vez más una cosa, ¿no? Como cada vez más habitual. Y comencé a ver niños medicados o niños diagnosticados de TDAH, de TDA, de TDAH y recomendada la medicación. El déficit de atención, para que todo el mundo nos entienda. Sí, perdón, déficit de atención con hiperactividad o hiperactividad. Y recomendación de medicación, estamos hablando de anfetaminas para niños de, pues estos 6 años y demás. Yo he visto niños medicados con 6 años que han estado toda su infancia y llegados hasta la adolescencia con medicación y los he visto evolucionar. Y he visto niños que eran absolutos genios, como lo somos todos en algo, porque todos tenemos un talento, o 2 o 3, todos tenemos un talento en algo. Niños que tenían talentos que de repente se han dormido, se han tapado, se han guardado, se han quedado y entonces son niños que, bueno, se han podido sentar en un pupitre, les han podido meter con calzador, ¿no? En unas clases, en unos pupitres que ya vienen de hace mucho tiempo y se han podido adormecer y es lo que han hecho, adormecerse. ¿Por qué se hace esto, Bárbara? Hablas clarísimo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿a quién le interesa este sistema que no cambia cuando todo el mundo cambia? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que el sistema está hecho así, estos son los elementos que tenemos y no podemos hacer otra cosa. Entonces, si se nos desmadra, si la cosa se nos empieza a escapar, pues es que no tenemos recursos para agarrarlo. Entonces, tenemos que todos entrar en el mismo cubículo ilógico total y que yo no comprendo y, en fin, en los mismos pupitres, con el mismo único profesor para 30 niños y luego en la siguiente clase y en la siguiente. Entonces, es que tienen que entrar por ahí y claro, cada vez los niños son más distintos y cada vez los niños necesitan otras cosas y cada vez, pues cada vez más embudos y si lo que necesitamos es meterles orfidales o meterles anfetaminas, pues se las metemos. ¿Y qué pasa? Que como siempre se ha hecho así, pues seguimos haciéndolo. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay algún científico, hay algún estudio científico que nos haya dicho que es bueno, adecuado, que sigamos haciéndole esto a los niños? ¿Qué estudio científico hay? Yo quiero un mundo mejor y quiero que los niños creen un mundo mejor. ¿Qué hiciste, Bárbara? Pues mira, desde que tu hija estuvo en tus brazos y dijiste voy a cambiar el sistema en cuanto yo pueda. Pues creé un nido de 0 a 3 años porque en ese momento para mí era o empiezo a trabajar y dejo a mi hija con alguien entonces abrí La Libélula en Torrelodones, es un nido de 0 a 3 años basado en el respeto y la libertad hacia los niños de esa edad. Cuando mi hija cumplió 3 años y toda esa primera generación salió, pues tuvimos que continuar porque ese camino no había ciertas pedagogías alternativas, pero realmente eran como un poco el éxito de la escuela tradicional, un poco el colofón de la escuela tradicional, pero no era otra dimensión, no era otro universo. Y llegó el dragón entonces. En ese momento me encontré con Juan Morán, que él viene del mundo de la tecnología, del mundo de la empresa, muy moderno, otra manera de trabajar. Él tenía 2 hijos en la misma edad que mi hija y decidimos crear juntos el Dragón. Y así fue, creamos una escuela libre, una escuela democrática, que es la primera escuela democrática homologada en España. Y ahí estamos desde el año 2012. Pero si puedes en 30 segundos, ¿qué diferencia una escuela democrática, para que lo sepamos, de una que no es democrática? Una escuela democrática tiene 2 pilares fundamentales. Una es que los alumnos organizan su tiempo como ellos deciden. Es decir, cada alumno individualmente tiene su propio horario. Es decir, ellos tienen sus asignaturas, materias, su horario es individual. Y se juntan por intereses y no por edades. Y luego la gestión de la escuela se realiza democráticamente, alumnos y profesores. Hemos aprendido lo que es una escuela democrática, que yo no lo sabía y la inmensa mayoría del público estoy seguro que tampoco. Bárbara Serrano tuvo a su niña en brazos y dijo, voy a ir más allá, voy a intentar cambiar el sistema. Está en el camino adecuado, desde luego ella está muy feliz y satisfecha y haciendo una labor que desde luego le animamos y que haya llegado a muchísimas personas. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a ti. A seguir cambiando las cosas. Gracias. Claro. Hablaba Bárbara de estudios científicos. Vamos a ir un poco más allá.
vamos a ir con pedagogos, escritores, profesores, científicos, que se han metido incluso en el cerebro del niño. Decía Bárbara, y lo he dicho de una forma grafiquísima, el estrés que vive el niño. Sobre eso, Carmen, tienes datos, ¿verdad? Con un gran experto. Claro que sí, que me encuentro con José Carlos Aranda, todo el mundo lo conocerá ya en el programa porque es un invitado habitual, profesor, doctor en Filología Hispánica. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Carmen. Mil gracias por venir a un tema que parece que es muy polémico hoy en día. Lo adelantábamos al principio. Todo este boom que se ha producido contra los deberes, ¿era ya hora de que verdaderamente alzáramos el hacha de guerra y decir vamos a acabar con toda esa educación que parece obsoleta? Sí y no. Yo lo que he escuchado antes me parece una auténtica barbaridad. Y de hecho es cierto que hay profesores y hay escuelas en las que mandan a los niños 2-3 horas de deberes al día. Eso no hay cerebro que lo resista. Es más, es una manera de aburrir a cualquiera. Es una pedagogía mal aplicada y es totalmente contraproducente en la educación. Pero después hay la otra cara en la que no quiero deberes ninguno en casa, donde yo estoy totalmente en contra. Por una frase que repito, hay que familiarizar la escuela y hay que escolarizar la familia. Hay que dar ocasión al niño de que demuestre en la casa aquello que va aprendiendo, aquello en lo que va evolucionando y que los padres le ofrezcan esa gratificación de cariño hacia el dibujo, hacia la lectura, porque es una forma de apreciar la escuela. Un poco el jugar con nuestros niños para que vayan aprendiendo, ¿no? Sí, sobre todo para que aprecien lo que aprendan y sean conscientes de que a los papás nos importa lo que están haciendo en el colegio, que es importante. José Carlos, tú has escrito mucho y muchos libros y muy buenos sobre la psicología del niño, sí. Pero también te estás encontrando con muchos casos, que es a lo que se refería Iker, con niños que vienen con déficit de atención, con insomnio, con muchos problemas que no son propios de niños de tan corta edad, o por lo menos hace unos años no se veían tanto. Evidentemente. Las causas, me decía un amigo, Rafael, oye, me han dicho en la guardería que mi niño puede tener déficit de atención. Le digo, Rafael, ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. Madre mía. Y con 4 años en jardín de infancia te han dicho esto, hazme caso y cámbialo de escuela. Lo cambió de colegio y cambió el pupitre y el estar atado a una silla por el tobogán y un campo de juego. A los 6 meses lo vi, ¿cómo está tu hijo? Dice, feliz, va sonriendo al colegio. Y yo creo que esta es la clave. Si el niño va sonriendo y va feliz al colegio, vamos en el buen camino. Ahora, si atamos al niño y estamos produciendo situaciones de estrés, en las que el niño está siendo evaluado, está siendo presionado, es antinatural. Además, en esa etapa, José Carlos, todo nos queda. O sea, va a ser, todo al evolucionar... Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo ya de toda la educación que hemos tenido. Yo he ido a colegios tradicionales toda la vida, con nuestro pupitre, con las horas, con el recreo. Sí. Hoy en día, después ya de haber acabado la carrera hace muchos años, yo misma me sigo levantando y me tengo que ir al despacho a ver si he aprobado la carrera. O sea, se me ha metido tanto en la cabeza, tal angustia por tener que superar esas diferentes fases que nos deja de verdad tarados en muchas ocasiones. Sí, sí, porque es curioso. La mayor prueba del fracaso del sistema educativo es una frase lapidaria que nos dice: en la escuela no enseñamos a amar el conocimiento, sino a aprobar exámenes. Exacto. Y mientras que esto siga así, las escuelas son edificios sin alma, que escupen seres sin ilusión. Pero lo grave es que esta frase fue dicha hace más de 100 años. La dijo Ángel Ganivet en su diario en español. Y esto que hace 100 años... que está de actualidad ahora mismo. En la generación del 98 se decía, y sigue siendo de actualidad hoy, decimos, bueno, es que los cambios de sistemas educativos... Un sistema educativo en España tiene un promedio de vida de 6,3 años. Es que es una locura. Es que ya los profesores estamos tan despistados que crean una nueva ley de educación y dicen, ¿para qué la voy a mirar si la van a cambiar antes de que los alumnos lleguen? ¿Eh? Es que estamos viviendo una auténtica locura. Es que nos obligan a mentir. Diseñan unos currículum que son absolutamente falsos. Y tenemos que evaluar sobre unas competencias que son mentiras. Y lo voy a demostrar rápidamente. Vamos a ver, ¿qué padre me aceptaría a mí que suspendiera a su hijo porque no es capaz de hacer amigos? Me aceptaría que lo suspendiera por faltas de ortografía o porque no se sabe la literatura o las obras de Juan Ramón Jiménez y todo el mundo estaría de acuerdo, pero si yo le digo, oye, tu hijo no sabe hacer amigos, lo suspendo para que lo mandes a un campamento este verano y que socialice. Sin embargo,
pocas veces en su vida va a necesitar saber cómo se llamaban las obras de Juan Ramón Jiménez. O hacer raíces cuadradas, quizás muy pocas veces, pero hacer amigos. Yo oigo muchas veces y a muchos padres, no, es que fulanito, menganito va a ser ingeniero como yo, va a ser abogado como yo, va a ser matemático, va a ser periodista. Pero oigo tan pocos padres que me dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. Claro. ¿Por qué? ¿Qué herramientas tenemos para que los niños sean felices? Y luego que hay mucho tiempo para que ellos decidan qué quieren ser, pero Claro que felices. sí. ¿Cómo conseguimos niños felices hoy en día? Pues mira, con dos claves fundamentales. La primera es la autoestima. Que el niño se considere digno de ser querido, y esto solo se consigue ofreciéndoles amor. Ya está, queriéndolo, no por lo que hace, sino por quién es. Se castigan los hechos, nunca al niño. Hay que poner límites, pero al niño hay que quererlo. Y sobre todo en la primera etapa, en esa etapa infantil hasta los 3 años, es tan importante que sobre esa piedra angular se va a levantar el edificio de la personalidad. Y a partir de ahí, la segunda condición, procurar su autonomía. Un niño que es dependiente de los demás es difícil que sea feliz, pero si va creciendo, conquistando cada vez en cada etapa su autonomía para ser capaz por sí mismo de lograr sus objetivos, aquello que le llama la atención en la vida, entonces es maravilloso. Y sobre todo, ya en la última fase, ya llegaremos a eso, es el mayor don, el mayor regalo que un padre o una madre puede darle a su hijo, que es el desapego, el ser capaz de dejarlos volar en libertad, en la conciencia de que nunca te pertenecieron, sino que los has educado para serlo. Pues José Carlos, vamos a intentar entre todos, qué bien haberte tenido como profesor algún día, y si no, que nos sigas enseñando aquí. Muchísimas gracias por estar esta gracias noche a vosotros con por nosotros y por estas lecciones magistrales que tú sí que las das. Pero tenemos también otros profesores que opinan que estas educaciones nuevas pues que no están del todo claras y que es mejor la educación tradicional de toda la vida. Creo que los ignorantes son los profesionales de la pedagogía. Creo que la pedagogía es una jerga sin sentido que, como es vacía, ha vaciado la enseñanza. Los políticos saben muy bien que el lenguaje cambia la realidad, pues el lenguaje vacío vacía la enseñanza. Han disfrazado de ciencia algo que es de sentido común. Textos absolutamente delirantes de personas muy reconocidas en el mundo de la pedagogía y que no son más que una sarta de patochadas, y a ellos está encomendado gran parte de la formación de los futuros maestros. Eso de, primero, creer que el niño es una víctima porque se coarta su creatividad y su espíritu crítico es una barbaridad. Hay muchos textos ahí también de gente en el libro que se considera muy novedosa y no son más que bobadas que yo estoy seguro que luego en la clase tampoco se aplican. Entonces, vamos a no decir bobadas, vamos a empezar por ahí. Como vemos, profesores muy concretos que se posicionan clarísimamente en contra de la llamada nueva educación. Por supuesto, tenemos que estar con representantes de esta línea que creen que hay peligro incluso en la sensación de que se están diciendo demasiadas cosas sin conocimiento incluso por parte de los propios pedagogos. Se ha destacado en este aspecto, con trabajos importantes, Alberto Royo, al que le agradezco muchísimo que haga un espacio casi entre clases y esté con nosotros. Alberto, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alberto, muy rápido, ¿por qué desconfiáis de la llamada nueva educación? Digamos que yo estoy en contra de la confusión entre lo nuevo y lo bueno, lo que es lo mismo. Creo que no es acertada la vinculación entre lo que es un profesor innovador y un buen profesor. Yo pienso que un docente puede enseñar bien o mal, independientemente de que utilice una estrategia más tradicional o más innovadora. Lo que me parece absurdo es innovar por innovar, desechar aquello que es válido y que funciona y apostar únicamente por la novedad. Alberto, ¿qué daño puede haber para un niño, para un alumno, según tu opinión y la de otros muchos profesores, si se entra de lleno en la llamada nueva educación, se prima la creatividad sobre la memorización, la felicidad sobre el aprendizaje? ¿Qué opinas? A ver, lo que yo pienso es que se están descontextualizando cuestiones que no han de descontextualizarse nunca. Por ejemplo, tiene poco sentido querer trabajar la educación emocional y al mismo tiempo despreciar el conocimiento, que en sí mismo ya es emocionante, ya es un valor primordial. Lógicamente, aprender no siempre es divertido, pero sí que redunda en beneficio de la propia formación personal y desde luego puede llegar a contribuir a la felicidad, si es que alguno sabe definir la felicidad. Por otro lado,
se habla mucho del espíritu crítico, es decir, es el conocimiento el que te forma para poder tener un espíritu crítico, para poder ser independiente. Y ocurre muy similar con la creatividad. Yo soy músico y sé perfectamente de lo que hablo. Es decir, una persona ignorante, sin conocimiento, no puede ser verdaderamente creativa, como mucho puede ser extravagante. Hay muchas escuelas ahora donde no se ponen deberes, o se cree que se hace así mejor las cosas, donde los niños están sujetos a un horario fijo, donde se pueden mover libremente por la clase. Son, digamos, nuevos métodos de los que ahora vamos a hablar. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que lo que no se puede hacer es ser tan irresponsable como para poner en marcha estrategias metodológicas que no se han probado. Muchas veces se habla de que el alumno ha de estar cómodo en clase. Y es cierto, nadie quiere que esté incómodo, pero la comodidad tiene que ser la justa. Es decir, hay que tener muy claro que lo fundamental en la escuela pública, y estoy hablando siempre de la secundaria, que es la etapa que yo conozco y en la que trabajo, es aprender conocimientos. Y por lo tanto, si se ha de aprender conocimiento, lo fundamental es que la actitud, las circunstancias sean las propicias, no para echar una siesta, no para el bienestar, no para ser feliz, sino para aprender, que además no va en contra de poder disfrutar de ello. Porque de hecho hay estudios, vuelvo a recurrir a la evidencia, que es muy importante, hay estudios que demuestran que aprender nuevas palabras tiene un cierto efecto adictivo. Y es cierto, esto es algo muy importante que tenemos que inculcar a nuestros alumnos. Cuando uno aprende, tiene más ganas de aprender. Alberto Arroyo, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Bueno, como ven, hay todo tipo de opiniones, y muy rotundas también, y muy vehementes. Por eso hablábamos de la guerra de la educación, la gran batalla. Y ustedes sacarán, como siempre, su opinión, su propia reflexión, que para eso hacemos Zoom. ¿Qué les parece si vamos un poco a ver esos nuevos métodos? Algunos, muchísimos, claro, pero algunos sí que tienen cierto éxito y llevan tiempo entre nosotros. Y parece que están teniendo aceptación. ¿Qué hay de misterioso, ¿no?, en esos nuevos métodos? 645 expertos internacionales encuestados recientemente aseguran que el modelo educativo que conocemos está condenado a la extinción. En 15 años, las clases magistrales desaparecerán y los profesores se convertirán en guías de un aprendizaje en el que primarán las habilidades frente a la memorización. Nuevos métodos educativos que prometen ser más personalizados, más duraderos y más caros. Si las profecías se cumplen, en 2030 los colegios pasarán a ser verdaderos entornos interactivos para favorecer un aprendizaje colaborativo entre los niños. Las nuevas tecnologías favorecerán una transformación del paradigma educativo que, sin embargo, para muchos especialistas, desafía a los intereses establecidos y llega con retraso. Elementos como la creatividad, la versatilidad, la motivación y el compromiso de los alumnos son claves en métodos como el Montessori, que estimula y observa a los niños en busca de un desarrollo integral a nivel físico y psíquico. Son ellos y no el profesor quienes tienen la libertad de escoger el tipo de tarea que quieren realizar en cada momento de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. Todo para evitar la alienación social de los niños que, según algunas voces, provoca el sistema de enseñanza tradicional. A pesar de sus polémicos principios fundacionales, los centros educativos Waldorf se extienden hoy por 60 países de todo el mundo y continúan expandiéndose. Sistemas como el impulsado por Toru Kumon apuestan por que sea el alumno quien corrija sus propios errores y no el profesor. Otros, como el método Doman, aseguran que siguiendo sus pautas, los niños pueden ser capaces de leer desde bebés. El mundo cambia a gran velocidad y la educación está, según muchos, a las puertas de su gran y definitiva transformación. Hemos visto esas nuevas escuelas, Montessori, Waldorf, antes teníamos al dragón, pero hay quien va un poco más allá
y dice, no, es que yo no quiero llevar a mis niños al colegio. Y aquí tenemos a una representante española. Muy buenas noches. Buenas noches. Que además, Laura Mascaró, tú eres abogada, con lo cual llega un momento en el que tú, cuando tienes a tu niño, me imagino que ingresa en un colegio normal. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? El niño, como todos, lo llevamos al colegio y ¿qué empiezas a ver para que a ti te haga un clic en la cabeza y digas, esto no es lo que quiero? El niño fue a la guardería, principalmente porque yo tenía que trabajar, es lo normal, es lo que se hace, entonces fue a la guardería desde los 11 meses hasta los 3 años. Ya cuando entró en la escuela infantil, ahí hubo cosas que para mí no se gestionaron bien y entonces decidí sacarlo casi que por su propia seguridad, porque yo no puedo, o sea, mi hijo necesita una buena educación hoy y no puede estar esperando a que yo me pelee para cambiar el sistema, porque eso si pasa puede tardar muchos años. Entonces hay un momento en que tienes que actuar. Yo siempre digo que el motivo por el que yo decidí sacarle el colegio casi es irrelevante. Lo importante es por qué hemos seguido, porque mi hijo a día de hoy, que ya tiene 11 años, sigue educándose en casa y no quiere ni oír hablar de ninguna escuela. Es ni un poco yo la tampoco. representante en España del homeschooling, ¿no? La educación en casa, por llamarlo de algún modo. ¿En qué consiste la educación en casa? Consiste en esto, en no llevar a los niños a la escuela. Luego, dentro de lo que sería homeschooling, educación sin escuela, hay muchas formas de hacerlo y hay muchos matices. Desde el que está con una escuela a distancia porque quiere seguir un currículum y tener una tutorización, hasta el que sigue un currículum pero por su cuenta sin tutorización. La mayoría yo diría que hacen una cosa ecléctica, que coges un poquito de aquí, un poquito de allá, según... Y luego lo que yo hago, que es unschooling, que estaría en un extremo que es totalmente libre. Entonces nosotros no tenemos currículum, no tenemos libros, no tenemos clases, no tenemos ni siquiera, por decirlo así, objetivos anuales. El objetivo es genérico, que es lo que yo quiero conseguir con la educación de mis hijos. Y Laura, para los padres que te estén escuchando dirán, pero bueno, ¿y a esta chica nadie la ha llevado a la cárcel por hacer esto, por no escolarizar a sus hijos? Porque es lo primero que nos viene a la cabeza. Sí. Nos han metido que si no llevas a partir de los 6 años, escolarizas a tus hijos, estás rozando la ley, ¿no? Estamos un poco en el límite, esa es la verdad. Y sobre todo con el último cambio, el anterior de la LOMCE, cuando se pasa de tener educación obligatoria a escolarización obligatoria, que es lo que ahora mismo dice la ley, ahí es donde está el conflicto, que al final se resuelve con una cuestión, es una cuestión de interpretación, cómo interpretamos el concepto de escolarización, porque realmente yo puedo demostrar que mi hijo está siendo educado, que no hay abandono, que no hay negligencia, pero si tomamos la ley al pie de la letra, pues no estamos escolarizando, porque nosotros no somos una escuela. En algunos países tú puedes dar de alta tu hogar como escuela privada y ya estaría problema solucionado. Tenemos la ventaja de que no hay una persecución. O sea, a mí si me visitan los servicios sociales ven claramente si el niño está atendido o no está atendido y ellos saben cuál es la prioridad, ¿no? Entonces la mayoría de las familias nunca tenemos ningún problema. Y en caso de tenerlo, lo peor que te puede pasar es que te obliguen a escolarizar. Entonces es un riesgo asumible, sobre todo cuando diría que el 60 o 70% de las familias que hacemos esto en España lo hacemos porque nos ha ido mal dentro del sistema. Yo me planteo, en una casa cualquiera, sabemos todos los niños, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero... ¿Tú cómo lo haces? Porque tienes, me imagino, que tener determinadas normas en tu domicilio para que tu hijo no se tumbe en el sofá y se ponga los dibujos, que es a lo que van muchos, ¿no? Porque les divierte, y hagan una serie de tareas. Yo, en vez de normas, tengo principios. Por ejemplo, un principio es que hay que descansar lo suficiente para que mañana podamos hacer lo que sea que tengamos que hacer. Entonces, si mañana no tenemos planes, acuéstate a la hora que quieras. Pero si mañana hemos quedado con el grupo de homeschoolers para hacer una actividad a las 10, pues sabes que tendrás que levantarte a cierta hora, no te puedes acostar muy tarde. Lo vamos manejando así. Hablo por nosotros porque, como dije, hay muchas formas de gestionar la educación en casa. Yo no tengo ningún problema en que mis hijos tomen sus propias decisiones, al contrario, quiero que tomen sus propias decisiones y quiero que se equivoquen. Y si mi hijo se pone a ver la tele, yo voy a considerar que ahí también está habiendo un aprendizaje. Otra cosa es que no sea un aprendizaje válido para el sistema. Vemos cada vez más a menudo en los medios de comunicación, en las noticias, casos terribles, ¿no? Como niñas, la última de Palma de Mallorca, que ha sido pues dada una paliza por niños encima mayores, todos contra ella. Tú, esos padres de niños que están sufriendo bullying en colegios,
¿qué les dirías? Porque yo sé que hay mucha gente que acude a ti precisamente de padres como abogadas, simplemente legalmente para un poco asesorarles, ¿no? En qué pueden hacer ante estas circunstancias. A mí me llegan historias de auténtico terror y lo que me da más miedo, o sea, yo ante situaciones como esa, ante el niño que se bebe el gel porque prefiere enfermarse antes que ir al colegio, el niño, bueno, historias de realmente sufrimiento, a mí lo que me preocupa es que la reacción de la madre sea, ¿cómo puedo convencer a mi hijo de que tiene que ir a la escuela? Eso es lo que a mí me preocupa, porque ahí es donde está el problema. Cuando tú, o sea, ¿qué nos han hecho a los padres de esta generación para que ante el sufrimiento de nuestros hijos nosotros desconectemos de nuestro instinto de protección y toda nuestra preocupación sea cómo le convenzo de que tiene que ir al colegio y de que tiene que ir contento? Esa es la preocupación. Luego, como consejo, yo lo que siempre digo es, tu hijo es lo primero, y si lo tienes que sacar, lo sacas, y luego ya vas y te peleas con quien te tengas que pelear. Pero primero protégele. Pues Laura Mascaró, además hiciste un documental buenísimo, Educación a la carta, la revolución pendiente, que recomendamos, lo tienes en tu página web, y quien quiera asesorarse en esta serie de temas o quiera hacer homeschooling, pues nada, que se ponga en contacto contigo, te lo agradecemos inmensamente, porque vemos también la otra cara, ¿no? Esa educación tan férrea, tan adaptada a otros tiempos, según estamos pensando hoy en día, y también gente valiente que no está de acuerdo con lo establecido y que se lanza sobre todo para que sus hijos sean felices, que es lo importante. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Pues ya ves, Iker, los lados más radicales. Bueno, es que lo que ha contado Laura, por ejemplo, de esos casos concretos, te hiela la sangre, ¿no? Te deja impresionado. El sufrimiento de muchos niños es evidente. Hay que hacer algo. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, un placer recibirte aquí. Igualmente. Zoom, el cerebro del niño, un material, un mundo, un universo que tú conoces perfectamente. El cerebro del niño sufre. Esos casos he contado Laura Mascaró ahora mismo. El cerebro del niño es una especie de esponja que va a ser especialmente afectada por acontecimientos en esta primera escolarización. El cerebro del niño nace evidentemente virgen, nace con unas tendencias, nace con unas estructuras magníficas para poder soportar en ocasiones la educación, más que para acoplarse a la educación. Imaginemos que vivimos dentro de esa, siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, esa caja de calcio, y de repente comenzamos a educarnos de una manera fabulosa. En ese cerebro hay muchísimas neuronas, hay miles de millones de neuronas. Y ocurre una cosa increíble, además, en esos primeros años. Existe una destrucción de neuronas, una verdadera poda neuronal o poda sináptica. Yo creo que este término, doctor, que me parece uno de los más apasionantes que yo he conocido, lo digo sinceramente, hay que contarlo aunque sean titulares. Este tejido impresionante parece que tiene más potencia, más flexibilidad en el cerebro del niño hasta una edad concreta, más o menos, ¿no? Efectivamente, tenemos prácticamente 3, 4 o 5 veces más neuronas en los primeros años de vida. Y estas neuronas van desapareciendo. Hay una serie de otras células, la microglía particularmente, que va cortando, literalmente, como si fuese un jardinero. Imaginemos el cerebro realmente como un cubo de esos de mármol de un escultor grande, y el escultor lo va tallando, ¿no? Pero en ocasiones nos da la impresión de que esta talla, esta destrucción en los axones, en las dendritas, en la mielina que cubre a las neuronas, estos axones, que es la que transmite la señal nerviosa, va acabando, va de alguna manera modelándolo, va capándolo, de manera que cuando llegamos prácticamente a la adolescencia, y quizás sea una de las últimas oportunidades que tenemos de tunear nuestro cerebro, nos quedamos solamente con aquellas habilidades que podamos haber desarrollado a lo largo de la vida. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿hasta dónde podríamos haber llegado de no haber ocurrido esta verdadera poda neuronal? Es increíble, doctor. Vemos un universo, o sea, mi hija o tu hija, entre los 4 y los 5 años, tienen una flexibilidad, unas posibilidades, un crecimiento neuronal que ya quisiéramos para nosotros. Pero de pronto esas oscuridades irán ganando tiempo, y decís los expertos, y dicen los expertos, doctor, que hacia los 7 años hay una fase, más o menos, me imagino, importantísima. Yo me he dado cuenta que eso es justo el momento de la escolarización más reglada, de la inmersión en un mundo del sistema realmente. Efectivamente. Deja de ser niño, le enseñan de cierta forma. Es decir, el tipo de educación
puede tener que ver con esta poda sináptica? Vamos, no es que pueda tener que ver, es que es justamente la responsable de la poda sináptica. Un personaje de la mitología griega, Procusto, lo que hacía era invitar a aquellos viandantes, a aquellos viajeros, a echarse unas camas que eran una muy corta y otra muy larga. Aquel que le quedaba larga la cama, lo que hacía era cerrarle los pies y la cabeza. Y aquel que le quedaba corta, lo descoyuntaba en un momento determinado. Lo que me refiero es lo siguiente. La educación lo que hace de alguna manera es obligar, calzar. Como decían antes, obligar a que un niño esté 8 horas delante de una pizarra. Puede ser interesante algunos minutos, pero no las 8 horas. Y ahí interviene muchas veces, de una manera negativa me temo, ciertos psicólogos, también ciertos psiquiatras, ciertas corrientes sobre todo, en la que aquellos que no se ajustan a estas camas educativas, por exceso o por defecto, comienzan a diagnosticarles. Síndromes de hiperactividad, síndromes de muchas cosas. Cada vez hay más síndromes porque los laboratorios también generan una serie de medicamentos que se aplican a esos síndromes. Esas capacidades, ese cerebro virgen que está lleno de neuronas, que es capaz de aprender no solamente lo que se le enseña en el colegio, sino multitud de cuestiones, incluso algunas de ellas, y aquí está la gran pregunta, algunas de ellas que desconocemos, esa intuición, esa manera de conocer cosas, esos conocimientos muchas veces que tienen, y no me refiero en cuanto a acumulación de cultura, sino a sensibilidades que muchas veces tienen pueblos primitivos, que son capaces de conocer cosas, de intuir, de adelantar los acontecimientos, y que nosotros hemos perdido, casi con toda seguridad, pertenecen a esa poda sináptica. Vino el jardinero y nos cortó una parte de nuestro cerebro, que era quizá la parte que nos hiperconectaba y nos hacía mágicos en la niñez. Por último, doctor, aunque sea brevemente, siempre nos han contado de los dos hemisferios del cerebro del niño y del no niño, pero parece que es clara la diferencia y que la educación más tradicional, vamos a llamarla así, la que hemos sufrido, vivido nosotros, y vuelvo a lanzar mi abrazo a un montón de profesores maravillosos que todos hemos tenido dentro de ese sistema, quiero dejarlo claro, pero en general se potencia más el hemisferio izquierdo, doctor, que me gustaría mucho que contases al público qué elementos o cualidades tiene el hemisferio izquierdo y el derecho. Ese hemisferio izquierdo es un hemisferio racional, es el que en un momento dado, cuando nos encontramos con alguien por la calle, es el que le pone justamente el nombre. El derecho es el que lo reconoce, el izquierdo le pone el nombre. Es aquel el que hace los cálculos, es aquel el que cuando alguien nos pregunta y nos dice ¿cómo puedo llegar a tal sitio? Es el que dice vaya 100 metros, doble a la izquierda. Cuando el de la lógica, ¿no? El de la lógica. Por el contrario, ese hemisferio derecho es un hemisferio totalmente creativo. La parte más humana, la parte más genial, lo que nos hace realmente creativos, lo que nos hará alcanzar algún día las estrellas, es esa combinación de ese hemisferio izquierdo calculador con ese hemisferio que es capaz de soñar, que es capaz de lanzarnos, de proyectarnos y sin lugar a dudas de llegar a lo más lejos posible, a donde la racionalidad no llega. Doctor, hacemos el llamamiento para que ojalá la educación, más nueva, menos nueva, revolucionaria, contestataria, consiga esa armonía, porque es importante para el futuro. Un ejemplo evidente de armonía entre ambos hemisferios, el doctor Gaona. Gracias, como siempre, doctor. Gracias a vosotros, buenas noches. Un programa importante, lo decíamos, un programa básico, un programa que la función que tiene es que ustedes hablen, reflexionen, discutan, debatan, que no quede en saco roto. Estamos hablando del futuro, de nuestros hijos, de nosotros mismos, que podemos reaprender cosas. Yo creo que es una misión clave, ¿verdad? Si quieren, nos pueden seguir ahora en La Larga Noche del Misterio, en 4, con muchos más contenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Zoom, metiendo el dedo en la llaga.